Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos. El placer de estar nuevamente. Empezamos así de sorpresa. Aparecimos. Yo decía, bueno, soy un poquito. Claro, le falta el timing que teníamos. Es el tiempo que estuvimos. Es el jugador que está 2 semanas sin jugar, que bueno, Sí. pierde un poquito de ritmo futbolístico. Muchas gracias, disculpas por nuestra ausencia. No sé, se fue dando. Bueno, fueron 2 semanitas, vacaciones de invierno también coincidieron. Vacaciones de invierno. Hubo un partido de la selección en el que medio. nos coincidió justamente. La Copa América. No sé si no lo pusieron a propósito para sacarnos del aire. Espero que nos sigan. Importante, antes de seguir, suscribirse en el canal. Sin duda. De Ariel La famosa Ferrentino. campanita. La campanita. Está bien. Está bien. Perdón, no es esta igual, ¿no? Pero por la duda. No, pero me dio asco. Amantes de la anatomía van a decir que eso no es la campanita. Y el señor Javier García, ya saben, en las redes, en Twitter. Exacto. Javier García, bueno, están ahí, está todo. Ahí bueno. ponen las redes. Bueno, se ve que Jazmín, nuestra productora, no te Sí, hay un tema personal contra. Hay un tema personal con Javier. Bueno, gracias Me por invisibiliza. recibirnos, gracias por acompañarnos una vez más. Ya no sé cuál es mi cámara, ya me perdí. Creo que es esta, ¿no? ¿La 1? Creo que es la 1. Muy bien. Y Javier la 3. ¿Sabés cuál es el 3? Sí, el que es la mitad de un 8. Claro, el patito es el 2. Claro, ¿viste? Está bien. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos 2 invitados. Uno ya es un columnista, Uno es no un lo columnista, contamos. no es invitado, es columnista del programa. parte de nuestro en equipo. un día muy especial para los mercados, como se vivió hoy, donde hubo bajas casi desde el 10% para algunos títulos de la República Argentina. Acciones sobre todo, claro. El señor Carlos Carrascosa. Carrascosa. Y quien sí es invitado, que en minutos va a estar conversando aquí con nosotros, es Antonio Aracre. Tony Aracre, como se lo conoce. Un empresario que fue el jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, uno de los que no la veía, que la empezó a ver. Y bastante, te digo, ¿No? porque... O de lo que algunos dicen de los conversos. ¿O no? Bueno, le vamos a preguntar a él en dónde se pone, y aparte nos va a hacer el análisis y nos va a contar cómo la está viendo él, porque tiene una mirada muy optimista sobre lo que pasa en la Argentina y sobre todo lo que vendrá en la República Argentina en materia económica. Bueno, le mando un abrazo a Guille Lombardía, que sin él no podemos Siempre empezar, que ya acaba de dar su señal. Gran abrazo. Su batiseñal que está mirando y compartiendo, obviamente, nuestras publicaciones. Habló Mauricio Macri. Exactamente, es el dato del día, si querés, el discurso que dio Mauricio Macri para hablar del PRO. Yo te digo la verdad, ¿sabes qué me pareció? Un abordaje. Me parece que el título de lo que quiso hacer Mauricio Macri con el gobierno de Javier Milei es un abordaje. Más allá que vamos a conversar sobre otras definiciones, sobre todo lo que quiere Mauricio Macri es abordarle el gobierno a Javier Milei. O fusionarse, ¿no? Me parece que más que quiere entrarle, quiere abordarle, dice, yo tengo equipos, a vos te está faltando equipo, los cambios se tienen que hacer más rápido y vos necesitás mi gente para hacer esos cambios más rápidos. Más allá de que tenga o no tenga razón en las cuestiones observables de la gestión de Javier Milei, dejó algunas definiciones muy interesantes Mauricio Macri en este abordaje del Poder Ejecutivo que quiere hacer. Y las compartimos, lo que dijo hace apenas unas horas. Hace unas horas. En un acto, es el relanzamiento del PRO, lo hizo en el barrio porteño de La Boca, donde si no para Mauricio Macri. Exactamente, donde ya hizo varias veces. Se ve que es una cábala también, aunque perdió Ibarra cuando lanzaron ahí a Ibarra en la candidatura de Boca. Bien. El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. No puede haber áreas grises, los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente nos ha propuesto una fusión. Y por la relación de afecto que realmente mutuo y respeto, pues la verdad que tengo esa relación con el presidente, con Javier, le expresé que en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla. Bueno, es lo que dijo Mauricio Macri hace minutos. Ampliamos un poquito más la información, Sí, ¿no? te voy a dar un dato, a ver si vos también notaste este detalle. Viste que habló de Sergio Massa varias veces, siempre de forma muy negativa. Incluso señaló que el gobierno de Javier Milei todavía tiene lugares y áreas gobernadas por gente de Sergio Massa. Nunca la nombró a Cristina Fernández de Kirchner. Que va a hablar el sábado, ¿no? Que va a hablar el sábado, pero no nombró, es más, hizo responsable a Sergio Massa del desastre del gobierno anterior y a los K.
pero no habló de Cristina Fernández de Kirchner. Toda una extrañeza, siendo que era la líder, la que maneja, la responsable, sobre todo de los nombramientos de todos estos funcionarios a los que Macri le echaba la culpa. Y otra curiosidad es que no estuvo Patricia Bullrich, quizás para algunos eso sea una obviedad. Exacto. Tampoco Horacio Rodríguez Larreta, quien acaba de lanzar hace pocos días su propio espacio. Exacto, tampoco Luis Petri, que era la fórmula presidencial de Juntos. Y también me parece que Mauricio Macri le puso, lo que ya sabíamos también, otra obviedad, el certificado de función a Juntos por el Cambio. Exacto, que era la conjunción con los radicales. Exacto, ya se habló del PRO, de una eventual alianza o conformación de un frente electoral con la Libertad Alianza, pero nadie mencionó los radicales. ¿Libertad Alianza? La Libertad Alianza, y no hubo ni un solo radical en el lanzamiento o relanzamiento de este PRO 2024 para Mauricio Macri, para sostenerse, y bueno, es como que Elon Musk quiera vender Tesla, ¿no? Declaraciones elogiosas con Javier Milei. Sí, apoyo. Apoyo, de una relación muy sincera, bueno, pero con algunos ruidos con respecto al manejo... A la gestión. A la gestión. A la gestión, sobre todo porque apoyo el rumbo económico, diciendo que eran las ideas económicas que ellos tenían, que está muy conforme con eso, que tiene mucho coraje en enfrentar esas situaciones, pero claro, le observó la gestión y se ofreció a colaborar en esa falencia. Y me parece que el dato interesante de esto, que ya lo mencionamos recién, pero observar que en el gobierno de Javier Milei hay áreas gobernadas por Sergio Massa o por gente de Sergio Massa. ¿A qué se refería Mauricio Macri? A transporte, porque también habló de la hidrovía. Es el área que Mauricio Macri quiere intervenirle a Javier Milei hace tiempo, con Guillermo Dietrich y a la cabeza y demás funcionarios de esa área. Ese es el área que más le molesta a Mauricio Macri, que más cree que es problemática, sobre todo teniendo en cuenta también la obra pública, la reactivación de la obra pública. Bueno, y la otra novedad, no sé si la nombraste, que se pronunció Mauricio Macri no solo en el acto, sino en entrevistas posteriores a lo que va a ser la votación por la designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema. Le bajó el pulgar. Dijo que el PRO va a votar en contra. Dijo los senadores del PRO, exacto. Exacto. Por lo menos dijo la mayoría. Sí, y de esa forma no le darían los números. Y se le complicaría mucho el número para conseguir a Ariel Lijo la nominación para ser juez de la Corte. Habría que ver qué habla Mauricio Macri de esta mayoría de legisladores del PRO que se opondrían a la nominación del Lijo. En el poroteo fino ya venía apretada la nominación del Lijo. Bueno, parece que esta definición de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que también sufrió un revés de otro senador de la Libertad Avanza, porque también se pronunció Poltroni en contra de la nominación del Lijo. También ya sabemos que Victoria Villarroel se manifestó en contra de la nominación del Lijo, con lo cual lo que parecía un camino medianamente aceitado para que Ariel Lijo sea juez de la Corte, empezó a tener bastantes espinas. Una propuesta que le acercó, según nosotros entendemos, hemos leído y averiguado también, Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti. Se lo acercó a Javier Milei como una postulación, ¿no? Exacto, para hacer un contrapeso con esta mayoría a la que sufre Lorenzetti, de Rosenkrantz, Maqueda y Rosati. Que lo sacaron de la presidencia de la Corte Suprema, ¿no? Exactamente. Entonces, como siempre pierde las votaciones, Lorenzetti quería tener un hombre propio para equiparar y compensar esta cuestión. Acordate que también la nominación del Hijo se dio en el marco donde Rosati atacaba sistemáticamente a la figura del presidente, atacaba la dolarización, atacaba determinadas cuestiones. Había como un ruido institucional muy fuerte. Se dio la nominación del Hijo y ese ruido institucional bajó rápidamente. Habrá que ver cómo continúa, sobre todo teniendo en cuenta que el Hijo va a ir el 21 al Congreso a defender su nominación. Ahora falta unos pocos días, y ahí se aclarará un poquito más el programa, porque también me parece que si el Hijo ahí no está del todo fino en su defensa, que le van a hacer sus acusaciones y demás, me parece que sería el sello para que no pueda salir su nominación. Bueno, llegó nuestro invitado al estudio, no está acá, sino que lo vimos que está afuera. Como no nos gusta hacer esperar a nuestros invitados, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Así ya entra acá al estudio, nos acomodamos y empezamos a conversar. Estamos hablando de Antonio Aracre, ex asesor presidencial, empresario, CEO de una empresa muy importante, o ex CEO, Syngenta, una empresa de insumos para el agro. Muy importante. Que decidió dejar esa empresa para dar el paso a la política. Venía a oxigenar el gobierno de Alberto Fernández, duró muy poco tiempo y se enfrentó con el todopoderoso Sergio Massa. Seguramente algo nos contará sobre esa situación, pero más que el pasado también vamos a ver del presente y del futuro. Obvio. Pero después le voy a preguntar algo que me intriga mucho, que por ejemplo dice, si bien elogia mucho a Milei, que no volvería a la función pública, aunque lo llame Milei. Claro, sí. Bueno, también fue una
una mala experiencia, me parece que vamos a hablar de eso. Breve pausa, les pedimos que nos acompañen porque se viene una charla realmente muy, muy interesante. Así que, breve corte, 2 minutos. 2 minutos. Como decía Gerardo Sofovich. Un corte en la quebrada. Sí, 2 y 1 decía. Sí, 2 y 1, un corte en la quebrada. Y enseguida volvemos. Sí, lo prometido es deuda. Estamos con Antonio Aracre, Tony Aracre, como se lo conoce en las redes sociales. No sé, no me da para la moda, casi es Tony. ¿Podés? Sin problema. Bueno, Tony Aracre, bienvenido, gracias. Muchas gracias por venir. Tony fue 37 años, trabajó para una empresa muy importante, Syngenta. Syngenta, sí. ¿Cuánto tiempo fuiste CEO de la empresa? Bueno, los últimos 12 años fui CEO de Latinoamérica Sur, pero los 8 años anteriores ya era CEO para todo Latinoamérica de una de las divisiones de las unidades de negocio, que era la de semillas y biotecnología. Con lo cual te diría que fueron 20 años de mucha exposición en puestos de muy alto vuelo, ¿no? Claro, claro. Y después... bueno, después vamos a hablar, porque está preparando. Después di el mal paso. Exacto. Y ese mal paso que fue, fue jefe de asesores de Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, muy corto tiempo. ¿Qué fue el 23? ¿Durante el 23 fue? Claro, de enero a abril. Bueno, de febrero, perdón. De febrero. O sea, ¿qué te motivó a dar ese paso? ¿Qué ilusión arrancaste? ¿Y qué fue lo que pasó tan rápidamente? Más allá de que, bueno, algunas cosas se conocen. Pero tu sensación personal, ¿con qué ilusión arrancaste? ¿Por qué agarraste ese desafío? ¿Y qué pasó después? Yo tenía buen vínculo con Alberto. Él me convocó y... yo terminaba muchos años en la actividad privada con ganas de hacer otra cosa. 2 hijos de 20 y poco que se habían ido hacía muy poquito a México y a Australia buscando lo que parecían no encontrar en la Argentina, un país con un modelo de desarrollo que los insertara. Y dije, la verdad que yo, el día que estos chicos se casen y me den nietos, me gustaría que estén acá. Algo tengo que hacer, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí. Eso fue lo que te diría me motivó. Y el vínculo razonable y respetuoso. ¿Creías que desde el kirchnerismo se podía dar esa situación? Bueno, esa fue la ingenuidad. Esa fue la ingenuidad. No tanto de hablar del kirchnerismo, ¿no? Sino de no haber comprendido el nivel de discordia entre Cristina y Alberto. Sí, interna, te diría. Te quedás corto, ¿no? Te quedás corto. O sea, era mucho más profundo que eso. Claro. ¿No? Me imagino a alguien que viene de una organización privada, pero que siempre uno se fija en los ambientes sanos para trabajar. Sí. Yo miro mucho eso, ¿viste? Entrar a un lugar donde se están matando el presidente y la vicepresidenta todo el tiempo no debe ser... Yo no quiero romantizar el ambiente corporativo de las empresas porque también hay mucha política. A eso me refiero, ¿eh? Sí, y hay mucho serrucho y ambiciones. Sí, no tengo dudas. Pero hay algo que ordena, que es el accionista que te pide retornos. Y si no tenés los retornos, te vas a tu casa. Y si tenés los retornos, te quedás. Y acá... los retornos deberían ser, en el juego político, el bienestar de la gente, el proveer un modelo de país donde la gente vea que puede progresar, que si trabaja puede ahorrar y comprarse algo, tener un sueño, lo que sea. Pero esto parece no importarles. O hay algo que tiene que ver con el ego o alguna otra cosa que supera esas condiciones, y esa es la razón por la cual vos ves en los últimos por lo menos 8 o 12 años que les cuesta renovar, les cuesta reelegir. Le costó a Macri, Alberto tampoco pudo. Porque no lo que en la empresa llamamos el delivery. No hay entrega de los resultados prometidos. Entonces te vas a tu casa. Pero en ese punto, más allá del problema interno que había, también hay un modelo económico determinado. Vos ahora tenés una simpatía por el rumbo económico que ahora lo ves con una mirada más amable. ¿No crees que por más que ese ambiente hubiese sido más amigable, el rumbo económico de ese gobierno o tus ideas no eran terreno fértil para poder ser llevadas a cabo en ese ámbito, por más que no haya habido un problema de esa naturaleza? Pues es que yo me defino ideológicamente como un pragmático, ¿no? Un tipo que, como un médico clínico, ve cuál es el problema que tenés y dice qué es lo que primero hay que hacer con este paciente. Como debiera ser la función pública. Claro, porque, digamos,
vos a un paciente que está con un problema oncológico severo, no podés priorizarle, por ejemplo, que tiene una caries en la boca o que tiene algún problema muscular, que ya lo resolveremos, pero primero tenemos que trabajar sobre la eliminación del tumor. Y a mí me parecía que dentro de ese modelo en el cual yo había muchas cosas que no compartía en el rumbo, se podían corregir muchísimas dentro de esa concepción y dentro de una prioridad, si querés, muy primaria, para ir logrando cosas que entusiasmen después al resto a ir generen modificando. Confianza en que ese rumbo es el adecuado. Pero... No se pudo. Claramente. No se pudió. No se pudió. Pero más allá de que no se pudió, con esto que quiero decir, que tampoco es que el peronismo tenga un rumbo tan definido o una ideología tan clara. Es pragmático. Porque si vos me decís, Kicillof, Massa y Alberto, para dejar a Cristina de lado, la jubilamos un poco acá en el streaming. No sé si representan lo mismo desde el punto de vista ideológico. No, por supuesto que no. Entonces, cuando decís, bueno, pero el rumbo, y qué sé yo, el rumbo no. En un momento dado, Alberto y Martín Guzmán presentaron un acuerdo con el Fondo Monetario que una buena parte del peronismo lo votó, la de Massa, y otra parte no, claro, la de Kicillof y la de Máximo. Máximo renunció a la presidencia de la banca. Exacto. Entonces, ¿cuál es el rumbo? Uno podría definir, ¿no? A mí me parece que si lo tuviera que comparar, si yo miro al PRO y a la Libertad Avanza, en el rumbo encuentro como mayor nivel de coincidencia. Pero vos sentís más afinidad personal con ese tipo de ideas, más allá que después está el pragmatismo. Yo incluso le dije a Alberto al comenzar, ¿estás seguro que querés que me incorpore? Yo no tengo nada que ver en general con las ideas peronistas y no soy un tipo que vaya a ser demasiado callado cuando me pregunten qué pienso sobre algo. No, a mí me interesa justamente que nos acerques al mundo empresario, a las ideas capitalistas, a las inversiones que necesitamos para revertir ese concepto que se tiene sobre el peronismo en el gobierno. Una inversión... No se consiguieron inversiones. Mirá, por ejemplo, fíjate lo que les pasó. Tema energía. Sí. un tema que podría haber sido una puesta en valor del peronismo, productivista. Sí. Haber inaugurado, por ejemplo, una planta de licuefacción, el proyecto de Petronas, se peleaban entre ellos para ver si íbamos por acá, si iban por allá, que si Rigi, que si no Rigi. Fue problemático en su comienzo. Después la necesidad se demoró. Después la necesidad hizo que se apurara. Bueno, el mismo Martín Guzmán que termina renunciando porque no podía manejar su propia área de energía porque había una persona del kirchnerismo que no... El propio Culfas que se va eyectado por el propio gasoducto. Exactamente. Entonces, cuando vos sumas todo eso te das cuenta que efectivamente ahí la gestión era imposible porque había un loteo dentro de cada uno de los ministerios que una orden que se daba por un lado se paraba por el otro y era imposible avanzar. Quiero compartir un video con vos de una entrevista reciente que dio Alberto y después ya pasamos a la parte actual que es la que más nos interesa a nosotros, viene sobre todo, ¿no? Porque el pasado ya... El pasado pisado. El pasado pisado. Pero veamos este balance que hizo Alberto Fernández para ver un poco... bueno, hablemos entre nosotros después de lo que dijo. A ver, dale. O sea, con todo lo que nos pasó... crecimos el doble que el último mandato de Cristina. Alberto, ¿y por qué? Y estos datos no los estoy inventando yo, son datos que están en el INDEC, solo que no se cuentan. Ahora, porque se ha instalado esta idea de que, bueno, lo que pasa es que el gobierno fue un desastre. Y todos lo repiten, y todos lo repiten, y todos lo repiten, vienen a dar cátedra. ¿Qué te parece el gobierno de Alberto? Vos estuviste 2 meses nada más, pero tuvo pandemia, el gobierno de Alberto tuvo adversidad, ¿no? La pandemia y la sequía. Pero no supo aprovechar cosas inéditas, porque digamos el nivel de precios de los commodities que tuvo durante prácticamente todo el mandato, fíjate que trabajó con una soja de $600 los 4 años, hoy perforó los 400. Prácticamente no tuvo que pagar deuda. Entonces no tuvo que pagar deuda. La pandemia también te daba como un manto de perdón sobre un montón de cosas y además
todos los problemas de logística y de abastecimiento hacían que la demanda de todo lo que tenía que ver con los productos comoditizados creciera un montón, lo cual hacía que nuestro modelo agroexportador funcionara perfecto. En eso tuvimos, en esos primeros 3 años, $100.000 millones de superávit comercial. Qué bárbaro. Mirá si se podía salir del cepo. Con $100.000 millones de dólares podía salir del cepo. Lo dramático de que con eso y el Banco Central que entregaron. Bueno, pero ¿qué pasó? Eso se rifó. Y ahí tiene razón Cristina. O sea, el otorgamiento de esos dólares baratos, porque siempre el peronismo se caracterizó por pisar el dólar oficial y tener un dólar en paralelo por las nubes. El ilegal, como les gusta llamarlo también. Claro, pero entonces ahí la discusión era, bueno, ¿a quién le entregamos estos 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares? Para los aviones, para los helicópteros, para los amigos, para... digamos, sobredimensionar un crecimiento que no estábamos en condición de ejercer. Y por eso, como no estábamos en condición de ejercer, ese crecimiento llevó a que se consumieran todas las reservas, terminábamos con 12.000. ¿En IFE, en eso? Bueno, no, eso más que nada tiene que ver con el déficit fiscal. Esto de los 100.000 millones de dólares tiene que ver con el superávit comercial. El superávit comercial se podría haber utilizado para tener reservas más robustas, salir del cepo, tener una política cambiaria más, digamos, que incentive las inversiones internacionales. Atacar también la inflación. ¿Dónde se fue esa plata? No, esa plata, como te digo, se fue en una parte, por ejemplo, en la deuda privada de las empresas. O sea, vos eras una empresa, te habías endeudado por algún proyecto personal, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, y te resultaba buenísimo. Le comprabas a 100 pesos el dólar oficial para pagarlo, y si lo tenías que ir a comprar al mercado te salía 200 pesos cuando la brecha estaba al 100 o 300 pesos cuando la brecha estaba al 200%. Eso, por ejemplo, pero después también se usó para sobredimensionar el crecimiento industrial, que en realidad en lugar de fomentar consumo, en el último año, sobre todo, lo que fomentó es un sobrestock impresionante. Claro. O sea, todas las empresas tenían unos inventarios altísimos para deshacerse de los pesos, para comprar dólares baratos, y eso hizo que durante los primeros 6 meses del 2024 no haya actividad industrial. Claro. Señores, no tiene nada que ver con el consumo, es porque no hay necesidad, porque tengo stock para un año. Porque cambió el régimen monetario, económico. Cambió todo. Ahora, las empresas se estoqueaban para una carrera contra la inflación también, ¿no? Ahora, con ese desastre que dejó el gobierno de Alberto, de Sergio Massa en la última etapa, ¿vos te imaginabas estos cambios macroeconómicos tan rápidos que iba a hacer Javier Milei? ¿Era de los que la veía o te sorprendió en el camino las ideas de Caputo, las llevadas a la práctica y demás? ¿O qué te falta? Yo quiero ser sincero porque... A ver, yo al principio salí muy desilusionado del gobierno y la persona que me pareció que representaba mejor lo que yo pensaba en ese momento era Patricia Bullrich. Bueno, imagínate lo que me costó cuando salía a decir que... Bueno, no les voy a contar a ustedes. Pero más allá de eso, cuando Patricia decide apoyar a Milei, obviamente hice lo mismo. Nunca me imaginé que él efectivamente iba a tener esa... no solamente esa visión, sino el coraje de hacerlo. Yo creo que la gran diferencia entre Milei y cualquier otro líder que haya pasado por la Argentina, incluido Néstor Kirchner, que muchos dicen que tuvo el superávit gemelo y qué sé yo, eran otras épocas, no había que pagar deuda externa. Y alguien había hecho el trabajo sucio. Había hecho el trabajo sucio la anterior, no había que pagar interés, no había que pagar nada. Claro. Pero yo dije, este hombre no te puede hacer esto. Claro. Y desde el día 1 está generando superávit comercial, superávit financiero, un ajuste en el gasto público de un tamaño inédito. Esa convicción, porque fíjate, él es pragmático en muchas cosas también. Y así se define él. Claro, fíjate, por ejemplo, impuesto país, bánquenme un poco, retenciones, me gustaría bajarlas, pero necesito un poco más de tiempo. Sí, explica el concepto de las restricciones, ¿no? De que yo soy liberal, restricciones presupuestarias. La deuda con los importadores, eso sigue vigente, ¿no? No, pero prácticamente lo redujo. Ya lo redujo. Y fíjate que en la última mensaje del Banco Central bajó de 4 cuotas a 2 cuotas. A 2 cuotas, tenés razón. Sí. O sea que hoy realmente es muy baja la deuda. Que ahí Cristina le decía, bueno, superávit, pero no pagaste la luz. ¿Te acordás que vos en el curso no pagaste? Que no era real. Hermano.
mano decía. Ahora, Antonio, estos reconocimientos que se le hacen a la macro de Milei, que mucha gente se lo hace, si querés mayoritario, porque las encuestas de opinión dan bien a la imagen positiva de Milei, pero también hay... Los medios no, No, los medios no. Algunos no, algunos es cierto que no se le hace justicia sobre eso, pero también hay muchos como que tienen cierta expectativa, está bien, pero ¿cuándo empieza a arrancar el auto? ¿Cuándo empieza a girar la rueda? Porque... Yo te voy a decir lo que pienso. Sí, claro. Cuando vi esa conducta no pragmática, sino absolutamente fundamentalista en relación al superávit financiero, dije, bueno, la inflación se va a desplomar. Se va a desplomar. Ahí la vi de entrada, si vos me querías... Si la pregunta es la vez. Ahí dijiste, a este auto me subo. La inflación se desploma. Pero dije, la actividad también se desploma. Bueno, claro, es un... Y yo dije, bueno, si para septiembre, como dice el Toto, vamos a tener una inflación que empiece con 1, él dice con 0, yo creo que es imposible, pero bueno, ponerle que empiece con 1,9, qué sé yo. Sí, de 1 a 3, ¿no? Dije, bueno, a partir de octubre, cuarto trimestre, vamos a empezar a ver un rebote más sostenido porque ya la macro... Y eso lo ves con relación a la inflación. El dato que vos ves es, cuando la inflación empiece con 1, ¿vos crees que empieza el despegue? Eso es lo que yo creía 3 o 4 meses atrás. Lo que estoy sorprendido, hoy vengo con mucha información Contanos, dale. De hoy. Sí, algo bomba vi. IVA, consumo en supermercados. O sea, el consumo en supermercados, esta es información que yo tengo de adentro del negocio, digamos, no puedo decir, me la dio, bueno, 5% arriba que el mes anterior. ¿Sí? El IVA de julio... Que se había desplomado hace unos... Creció 4,5% respecto al mes anterior. Claro. Entonces, son datos que a mí me empiezan a decir, che, está empezando antes de lo que vos crees. Claro. Vos creías que iba a empezar en octubre, está empezando ahora. Igual, si en agosto o septiembre hace un poco de serruchito, no me voy a preocupar. Para mí, el crecimiento más sostenido va a empezar en octubre. Pero sí lo que te digo es, Argentina ya no está en recesión porque el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024 son trimestres que acumulan baja, que es la definición de la recesión. El segundo trimestre del 2024 no te lo puedo probar porque todavía no tenemos los datos del INDEC, pero todos mis análisis me dan que nosotros ya no estamos en recesión. Lo cual no significa que estemos creciendo en B. Pero quizás está como en una S. La pipa de Nike. Exactamente. Mucho, ¿no? La pipa de Nike. Sí, y va a depender del sector. El agro, la minería. Pero tenés expectativa de que una vez que el proceso virtuoso que se inició empiece a funcionar, ¿vos crees que ese despegue puede ser muy veloz? Sí, porque además los salarios están empezando por primera vez a ganarle a la inflación. Y eso es lo que moviliza la demanda. En eso yo igual, que el otro día lo discutíamos mucho, tengamos en cuenta que es un país que gran parte trabaja en informalidad. Sí. Yo entiendo que muchas empresas te aumentan del 7, del 8, estés o no fuera de convenio, dentro de convenio. Pero gran parte de la Argentina está en informalidad. Sí. Yo siempre pienso en los empleados, los negocios que tienen 2 o 3 empleados, no te aumentan del 7, del 8. Es diferente la dinámica, ¿no? Pero normalmente vos en un comercio tenés, ponele 2 empleados. Y uno, porque tiene más antigüedad que yo, lo tenés en blanco y al otro lo tenés en negro. Vos le aumentás a los dos lo mismo. Sí. No podés aumentarle una cosa al otro porque se hablan. Pasa que no tienen a los empleados en blanco. No, pero a veces tenés uno, ¿viste? Bueno, sí, yo te entiendo. Sí, pero igual esto es una cadena. Si bien es malísima la informalidad, en Argentina ha evitado un estallido social la informalidad. Porque, por supuesto. Porque si seguía por la formalidad estaríamos en otro escenario. Y por eso es que hay 2 elementos que en la Argentina están muy mal medidos precisamente por este nivel de informalidad, que son el Producto Bruto Interno. Nosotros tenemos el doble del Producto Bruto que leemos en las estadísticas. Claro. Y la pobreza. Porque la pobreza, este es uno de los temas donde me concentré mucho estando en la gestión pública, se mide por encuesta. Encuesta de hogares, y la gente tiene miedo cuando contesta, dice que me quiere sacar información, que después va y se la dice la FIP, porque yo le dije, entonces le voy a decir lo único que tengo en blanco, que es la jubilación de mi abuela y no sé qué, y eso es lo que recibo en mi hogar, pero esta changuita que tengo yo por acá no la declaro y demás. Entonces ahí está como totalmente subvaluado el ingreso, y como la pobreza se calcula por diferencia entre el ingreso y el consumo necesario para no ser pobre, bueno, te da como un 54% cuando en la Argentina, cuando vos ves el país y lo comparás con la pobreza en Chile, en Brasil, en Colombia, tiene la mitad de eso.
Claro. No es la de Aníbal Fernández, que decía que teníamos menos que Alemania. Pero tenemos menos que... exageración. Sí. Exacto, pero tenemos menos que lo que declaramos y tener. lo mismo te sucedía con los sueldos y el nivel de desempleo, porque se contemplaba a la gente que estaba marcada dentro de un plan. Sí. Tal cual. ¿No? Exactamente. Tengo una consulta con esto que vos ves positivo, lo de Argentina. Una cosa que yo no me termino de explicar es si Caputo promete que ya tiene la plata para pagar los próximos año y medio de deuda o 2 años, ¿por qué el riesgo país sigue tan elevado? ¿Qué debería pasar o crees vos que debería pasar? Porque creo que es un indicador que ayudaría muchísimo a la recuperación económica, que ese número descienda. ¿O no lo ves tan claro eso? No, sí, lo que pasa es que nosotros tendemos a subestimar la capacidad analítica del mercado, ¿no? ¿Qué es el mercado? Digamos, por un lado vos tenés por ahí 10 traders importantes de mucho peso que suelen generar tendencia. Y que esa tendencia derrama un poco. Exacto. Después en el nivel 2 tenés tipos que son un poco más obedientes y otros que dicen son medios disruptivos, y cuando te hacen algo disruptivo enloquece en medio del mercado y de repente vos dices, che, ¿qué pasó hoy? Claro. No, y manijean. Se hizo loco, ¿viste? Sí. Y después tenés un montón de agentes más chiquititos y que suelen seguir la manada. Ahora, esa información que analizan, prácticamente analizan mañana, el mes que viene. Sí. No hay un nivel, digamos, tan lineal y tan de seguimiento de la macro de los próximos 18 meses en el trading. Sí, en las áreas de research de los bancos, pero no en el trading. Sí. Miran el short, el corto. Están muy shorteados todos. Claro. Entonces, en ese punto de vista yo te diría, soy cauto. Y más en un mercado, si hablamos de acciones y hablamos de bonos locales, yo soy muy cauto porque ahí el mercado es muy chico. Es muy chico. Le falta volumen. Sí, digamos, cuando yo me imagino un mes de septiembre, octubre, con un blanqueo en pleno auge. Que se cierra hasta el 30 de septiembre, ¿puede 30 ser? de septiembre. 30 de septiembre. Bueno, con una determinada penalty. Exacto. Y después podés seguir, pero abierto, pero ya tenés que pagar. No gratis como es ahora, digamos, no hasta $100.000. Claro, exactamente. Sí, como dice Milei, que te pagan por blanquear. Sí, podés hacer el puré, podés hacer un puré. Pero cuando ves eso, cuando ves que están lo del repo, que están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Menos gastos energéticos. La balanza energética que te va a empezar a dar positiva muy pronto. Bueno, lo que pasa con los traders es que esperan un poco más. Siempre ver para creer. Claro. Son un poco, viste, como esta cosa de Santo Tomás que quería tocar la llaga. Claro. Claro. Y ahora, hablas de las cosas que te gusta que hizo el gobierno. Ahora, si fueses por un minuto jefe de asesores, te convocan, ¿qué te queda en el debe? ¿Qué le dirías? Mirá, yo miraría esto que te está faltando, prestaría atención a esto, sacaría el cepo más rápido, no sé. ¿Qué observarías que decís, esta no la están viendo tan bien o yo creo que no la están viendo tan bien? En economía, para mí es muy importante la expectativa. Casi te diría igualmente importante que la realidad, porque a veces condiciona la realidad. Esto que me preguntabas hace un ratito del riesgo país, ¿qué es eso, chicos? Es expectativa. Claro. Tal cual. ¿Cuál es la expectativa de esos 10 traders de que van a tener la plata para pagar, de que la inflación va a bajar al 1%, de que, bueno, esa expectativa, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo se resuelve? Como la expectativa yo calculo con algún hecho también, ¿no? Los hechos ayudan, pero cuando te referís al futuro, normalmente no hay hechos, hay promesas. Promesas o cierta tendencia, cierto camino. La promesa tiene que tener un cierto sustento. Exactamente. Hechos del pasado que te acompañen. Que te validen. Y algo fundamental que es una narrativa y una comunicación clara sobre ese camino. Sobre el rumbo. En eso yo creo que hay mucho para mejorar. Coincido. Perfecto. Y me parece que hay muchas críticas en ese punto y me parece que internamente todos los que conocemos a alguien de La Libertad Avanza saben que es un punto débil de la gestión. Te diría esto. La comunicación. Sí, pero me refiero a la economía en particular. Sí. Para mí, comunicar la economía, ¿no? Toto y Bausili son mucho mejores de lo que venden comunicacionalmente.
Bueno, de hecho, la torpeza de Toto de la otra vez de decir van a vender dólares para pagar impuestos, si bien es razonable lo que dijo, es para el 5% que sabe de economía. Serían nada si estuviesen contrapesados con una línea narrativa más clara. Y después tienen cosas que son quizás básicas, pero que también te hablan un poco de los problemas que tienen. El día de la conferencia de prensa, que fue un viernes a última hora, creo 6:30 de la tarde, que estaba Toto y el presidente del Banco Central, empezá vos. Raro también, Sí, ¿viste? O sea, porque esa fue por ahí poco preparada. Sí. A mí me hizo acordar mucho a la del 28 de diciembre de en el gobierno de Macri, ¿no? Salvando las distancias. Pero no son buenos inicios. Bueno, se suspendieron esas. Sí. Te quiero consultar, con respecto a Milei, que ahora tenés, digamos, elogias tanto su gestión, siempre fundamentándola. ¿Tuviste algún contacto telefónico, personal? No lo conozco. Lo conozco personalmente de un evento antes de que fuera presidente. Creo que nos saludamos, pero mira, me acuerdo que todavía estábamos con barbijo. Con barbijo, porque la foto que tengo con él es con barbijo. Qué mala suerte, ¿no? Porque esa foto salí con barbijo. Pero por uno salió con... No, y bueno, te diría en el último mes y medio ha sido sumamente generoso en la forma en que me valida te adoptó, mis comentarios. Sí, como acá, como al colega, también a Javi también. Sí, Javier García. Bueno, tenés que entrevistarlo. Sí, hemos tenido. Hemos tenido, ¿no? En este programa 2 veces. Acá anunció que iba a ser presidente. Este programa trae suerte. Este programa. Somos como Mirta. Humilde, pero... Somos como Mirta. Como te ven, te tratan. Claro, tal cual. Ahora, y si te convoca que tenés esta energía positiva con él y esta confluencia de ideas y demás, ¿volverías o ya te quemaste con leche y entonces ves una vaca y llorás? Yo la pasé muy mal. Muy, muy mal. Y... Digamos, hay muchas personas que quiero mucho, pero hay 2 en particular que son mis 2 hijos, que no son mi vida, digamos, ¿viste? Y cuando me vieron tan mal a mí, me hicieron prometerles que nunca más, que no iba a volver. Ahora, pero ¿no sentís que ahora tendrías mayor terreno fértil para desarrollarte que en ese gobierno anterior, en donde pareciera ser que las ideas que vos tenés o las que te gustan más iban a ser combatidas casi ferozmente, como de hecho creo que fueron? Sí, lo que pasa es que la política es una picadora de carne, ¿viste? Y no estoy tan seguro, porque no conozco desde adentro al espacio de Javier. A mí Javier me parece una persona íntegra y absolutamente honesta y muy capaz en la forma en que comunica, cómo llegó a la presidencia, cómo le llega a la gente. Pero un espacio no es solamente el presidente, es un lugar donde conviven muchas Te haría cierta personas. Garantía de que las reglas cambiaron, que si no se siguen rigiendo las mismas reglas de, en ese aspecto, de la Antonio, política. Vos en el del kirchnerismo te fuiste medio como con un lío, pero que uno ya conoce, medio promovido lo que se llama operación también en el varias, ¿no? Viviste como esa tormenta. Y si bien, obviamente, no te pido que lo menciones acá, pero vos tenés identificado quiénes te hicieron esas campañas, esas operaciones. O sea, se sabe, ¿no?, de dónde vienen esas maldades. Imagino que, no tengo tenés pruebas. No, obviamente, por eso no se puede decir. No, pero, digo, pero vos sí sé quiénes fondo... se quedaron muy enojados por algo que yo francamente no tuve ninguna intención. No, lo puedo recordar cuando yo vi que la situación inflacionaria se volvía un problema muy serio. Lo que dejaba Massa, digamos. Hablé yo supongo que un jefe de asesores de presidente le puede decir al presidente, mira, acá tiene un problema. Claro, presentaste un plan, supuestamente. Pero antes de presentarlo, hablé con él y me dice, bueno, pero vos querías, mira, yo pienso que acá podrías mejorar esto, pero esto lo tenés que consensuar con tu ministro de Economía. Y dice, bueno, prepárame un memo, un trabajo. Un paper y se lo mandé. Y el lunes nos juntamos, lo vimos. Y desgraciadamente ese paper llegó a manos inescrupulosas antes se filtró. De que... Y eso, lo enojó mucho a Massa. Claro, y me imagino... Y él me responsabiliza prácticamente de haber perdido a la presidencia, qué sé yo. Claro. Y Alberto imagino que te defendió como hizo suele hacer. Sí. No le quedó a nadie, Alberto, ¿no? De la banda con la que llegó de amigos y demás, creo nadie. Muy poca gente. Se ha desdibujado mucho su figura también. Yo no le tengo rencor a nadie porque de por sí no soy una persona rencorosa. Pero sí memoriosa. Pero sí memorioso. Y además creo que esto es lo que, a la pregunta de Javier, me parece como que, viste,
el que se quemó con leche de una vaca y llora. Claro. Es como que... Ya está. Te quedaste desencantado. Y aparte no, por ahí muy pronto también. También. ¿Vos no aceptarías solamente por la promesa a tus hijos? Y eso me pesa enormemente. Bueno, perdón, pero creo que Toto Caputo había hecho la misma promesa. No te quiero decir un antecedente, pero creo que Toto Caputo después del gobierno de Macri había hecho la misma promesa. Y Massa también le había prometido a sus hijos, ¿te acordás? Que no iba a ser candidato. Me parece que la palabra de Massa, está un poquito más devaluada, ¿no? Massa se había retirado de la política en su momento. Sí. Pero bueno. Bueno. Nos vemos a fin de año, antes de fin de año, a ver, y volvemos a repasar esta entrevista. Y vemos cuándo decís entonces que digamos gran parte de la ciudadanía va a empezar a notar, a percibir una mejora en la cotidiana, en la diaria. Mira, todo lo que tiene que ver con el equilibrio macroeconómico y el derrumbe de la inflación, para mí estamos a 2-3 meses de la convergencia con el agosto, septiembre, octubre. Estamos ahí de la convergencia. Hay un temor en algún sector de liberales o demás de que ahora hay un convencimiento de que el equilibrio fiscal es esencial, de que el orden macroeconómico es esencial y demás. Ahora, eso es como un orden, una precondición para empezar a desarrollarte económicamente. Ahora, si ese desarrollo no empieza a aparecer, que se empiecen a dibujar los conceptos que lo configuran, que la gente empiece a descreer de que la emisión no genera inflación, de que la gente empiece a descreer de que el equilibrio fiscal es importante y que empiecen a crecer nuevamente los monstruos. ¿Ese temor lo tenés o vos crees que esto no debería fallar? Yo creo que hay un 30% de la economía que va a crecer fenomenalmente y que está asociado con todo lo que tiene que ver con el RIGI, pero no por el RIGI solamente, sino porque son actividades que tienen un potencial enorme. Agropecuario, biotecnología, ciencias del conocimiento, programación, energía, litio, cobre, etcétera. Pero necesitamos también movilizar el consumo. Y el consumo interno está muy asociado a la capacidad adquisitiva de la gente para esa demanda. Sí. Pero no lo podemos hacer a inflador y obligando a las empresas o sea, tiene que haber una competitividad ganada con baja de impuestos y demás, que el empresario esté dispuesto una parte de eso a moverla hacia sus asalariados para que eso movilice la demanda. Como están haciendo, por ejemplo, las telefónicas. Yo estaba viendo una... Claro, para hacer temas, hace 2 meses anunció que iba a congelar sus tarifas hasta fin de año. Mirá. Cuando todavía tenés inflación en la Argentina. Hay todavía resabios. Ellos quisieron competir así. Probablemente no van a tener un mayor margen de ganancia, pero es una buena inversión en marketing. Creo que vos hace poco escribiste, o hoy mismo creo que escribiste, que es un momento para que los empresarios empiecen a reservar un poco de margen, ¿no? Volumen, muchachos. Exacto. Ahora, el debate sofisticado, para mí lindo, de los próximos 3 meses es ¿hacia dónde van Toto y Milei con la salida del cepo? ¿A una flotación libre o a una neoconvertibilidad con anclaje cambiario? Eso me parece fascinante para los especialistas y para los... Que está bastante difuso. Yo, si me preguntas a ver. Mi intuición es que por lo menos por 1 o 2 años van a elegir el anclaje con tipo de cambio fijo, porque Argentina no está preparada para eso. Y como lo decíamos antes, me parece que Toto también se quemó con leche y una vaca y llora. Por eso. Me parece que Toto también le pasa eso. Y eso en la práctica vamos a traducirlo, digamos. Es como una especie de convertibilidad, yo la llamo neoconvertibilidad, pero ya con una inflación casi nula. Y con una gran diferencia que no tuvo la convertibilidad, que es la no emisión y el equilibrio fiscal. Exacto, a Menem le costaba mucho la disciplina fiscal. Tal cual. Entonces toda esa indisciplina después le fue costando competitividad y al final de la convertibilidad ya era inviable. Ahora vos fíjate lo que nos cuesta acostumbrarnos a que las cosas se mantengan en un mismo valor. Claro. Pero lo bueno que es para la gente. Cuando vos vas para todo, una semana, la otra semana dudas. Y el precio no cambia, podés comparar. Cuando sabes lo que valen las cosas. Podés comprar mejor. Exactamente, cuando sabes lo que valen las cosas. Porque veníamos de una etapa, creo que todavía estamos un poco en esa etapa también, en que desconocemos cuánto salen las cosas. Entonces es más fácil los abusos también. Tal cual. Tony, un placer. Igualmente. Muchas gracias y muchísimas gracias. Vamos a invitarte a fin de año. ¿Por qué no antes? Claro. Porque vamos a esperar a octubre, noviembre. Octubre, a que fue el pronóstico, cuando vengas a validar tu pronóstico. Salvo que me convenzan y ahí me entrevistan.
Yo creo que sí. Ahí en el comité, ojo, te dejé ahí en el comité de asesores ese que conduce Reidel, te digo que... Eso es más light. Exacto. Se fue Fausto Espotorno ahí. Se fue Fausto Espotorno. Lo vamos a ver el domingo en la mirada de Roberto García. Gran persona. El domingo Fausto. lo invitado a Fausto Gran persona, lo quiero Espotorno. mucho. Creo que fue muy justo el presidente con Sí. Fausto. Pero bueno, son también reglas de juego, gaje del oficio. Que además Fausto ahora tiene una situaciones. melena que no lo reconoces. ¿Que se hizo un implante? Pero tiene pelo largo ahora. Como Adorni, como claro. Adorni, hay Y bueno, como una hay 2x1 liberal. Es el gabinete del peluca. Hay como un 2x1 liberal. Gracias, Tony. Un placer. Muchas gracias. Breve corte y a la vuelta, Carlos Carrascosa. Vos sabés que es columnista, no es columnista, sale por Zoom ya, pero de mercados. Wow, especialista claro, de la él bolsa. viene. Él viene, Eso. por supuesto. Ese es el ¿verdad? columnista de Mirá qué mercados bien. acá. ¿Tu viejo viene cada tanto o no? Sí. Alguna vez lo invitamos. Sí, viene cada Cuando se nos tanto. queda un invitado. Gran periodista. Ese es nuestro comodín. Una Es nuestro comodín. Sí, una leyenda. Una institución. leyenda. La mirada. La mirada, exactamente. Breve pausa, enseguida volvemos. Hablemos de Kicillof, Javi. Sí, claro, tuvo una muy mala semana, no solo política, sino económica. En realidad, política interna, chica, fue una buena noticia, porque logró que el kirchnerismo completamente, el peronismo, se alineara detrás de él como una víctima del presidente Milei, que le quitó, en el discurso de Axel Kicillof, le quitó esta mega inversión que iba a recibir la provincia de Buenos Aires y la mudaron a Río Negro para complicarle su gestión, toda esta declaración que hizo Axel Kicillof, bueno, que compró y se alineó el kirchnerismo. Lo cierto es que Kicillof y su torpeza, nueva torpeza de Axel Kicillof, sus caprichos ideológicos de no adherir al RIGI, de complicar la inversión privada. Negligencia que ya le costó el Club de París, que negoció mal el Club de París, lo de YPF, los 14.000 millones o 16.000 millones de Argentina tiene que pagar por la mala estatización que hizo Axel Kicillof de la empresa YPF. Lo cierto es que ahora comete otro error. Entre 30.000 y 40.000 millones de dólares se iba a invertir en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Bahía Blanca, YPF y Petronas. Y se fue a Río Negro. Lo cierto es que se fueron a Río Negro porque Bereltinec hizo lo opuesto a Kicillof. Dijo, vengan, lo recibimos, le puso la alfombra roja, lo recibió con todo y les dijo, nosotros les vamos a dar el RIGI y lo que nos pidan. Lo dijo en el programa de Fantino, ¿no? La clavó al ángulo el tipo cuando el gobernador... los llamó, Dice, Milei quiere convencernos de que la planta de GNL de YPF y Petronas no se va a hacer en Buenos Aires por el capricho ideológico de Kicillof. Acá te está contradiciendo lo que vos decís. Que no quiso adherir al RIGI. Mentira. Los propios funcionarios que puso en la empresa sostienen en el comunicado oficial que Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aun si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales. Lo cual, perdón, es cierto, hay un informe técnico incluso que hizo una consultora imparcial o supuestamente imparcial que recomendaba este puerto en Río Negro como que mejores condiciones tenía para el desarrollo de esta inversión. Lo cierto es que este análisis no se hubiese hecho si Kicillof no hubiese tenido los antecedentes que tiene, porque pensalo desde la lógica tuya. Si vos tenés que invertir 30.000 millones y en el lugar donde maneja Kicillof, con los antecedentes estatistas que tiene Kicillof y de incumplimiento de reglas... hay que pagar la que se mandó con la estatización. Y me parece que ante igualdad, como dice, aunque igualáramos las cuestiones fiscales, iba a ir a Río Negro, porque Río Negro se ofreció y apareció este conejo del sombrero que sacó Bereltinec. Bueno, vamos a ver si Carlitos ahí se puede conectar, porque teníamos unas ganas de conversar con él, bárbara. Le voy a hablar de... sí, acá lo que grita Jazmín es tremendo. No escuché nada. No, es impresionante. Lo ponemos de acá, es impresionante. Sí, se escuchaba. Sí. Escucha, todavía no está. Bueno, se divide el radicalismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero el radicalismo era parte de Juntos. Exacto. Hoy Macri se presentó solo con el PRO. Ya se terminó, ya Juntos por el Cambio ya estaba terminado, pero hoy le pusieron el sello final también, ¿no? El radicalismo, para colmo, tiene a un presidente como Martín Lustó. No les voy a agregar. Que es el problema para los otros radicales. Un problema y que además se lleva pésimo con el gobierno nacional. Exactamente. Particularmente con Javier Milei. Si vos te fijas, votan distinto. El presidente del radicalismo vota en un sentido, cuando fue las leyes de Milei, la ley base de Milei y demás, y los radicales votan acompañando. Lustó rechaza y los radicales acompañan. Y esa disputa es la que de cara al frente electoral o de cara a la elección del año que viene, es la que se está barajando adentro del radicalismo de qué vamos a hacer. ¿Vamos a acompañar a Lustó, que quiere enfrentarse a exacto, que se quiere enfrentar, o vamos a hacer alguna especie de frente electoral
electoral como este que están mencionando Macri, primero vamos a convivir, ¿no? Primero vamos a... Sí, primero, antes de casarse hay que convivir. Sí, que en realidad él dice que fue una frase un poquito más ordinaria. Es una frase bastante más... No, yo te la conozco. ¿La podés decir? Bastante más ordinaria. Antes de casarnos hay que... Exactamente. No era convivir la frase de Mauricio Macri. Desconozco el término utilizado. Hay términos, ¿no? Sinónimos muy ordinarios. De muy ordinarios a menos ordinarios, pero exactamente, ese es el término. Lo cierto es que, bueno, si este frente electoral que se conforma entre el PRO, la Libertad Avanza, no fusiona a nadie, tal vez pueda hacer que en la lista tengan que agregar o se quieran sumar muchos radicales que cada vez que Lustó habla, saca un comunicado o Jacobiti escribe notas, se agarran la cabeza y no lo pueden creer. ¿Un minuto dice que tenemos? Los radicales alvearistas. Qué bárbaro, pero son 56. Qué bárbaro. Mirá, bueno, volando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Volando. Ahí está la Auditoría General de la Nación. Exactamente, es lo que también ahí se muestra la división de Juntos por el Cambio, porque pareciera ser que va a ir un auditor por el PRO y un auditor por el radicalismo, que se han puesto tal vez de acuerdo para que la Libertad Avanza no tenga su auditor, tal vez en una negociación con Javier Milei, que tenía votos para poner un auditor propio de su fuerza política. Lo cierto es que si perdió uno el peronismo, tendrá uno el PRO, uno el radicalismo y uno el peronismo, que habrá que ver si lo pone Sergio Massa o lo pone el peronismo federal o lo pone la Cámpora. Bueno, nos vamos, no pudimos conectarlo a Carlos, pero vamos a hacer para la semana que viene. Sí. Vamos a abrir con Carlos Carrascosa. Me gusta porque es un amigo, estamos desatendiendo los mercados y hoy era un día clave. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Recuerden suscribirse, Ahí Ariel Ferrentino. La campanita. La campanita. ¿Viste cuando te levantás con la campanita que... No. ¿Nunca te pasó? No. Entonces no tenés campanita. Me parece que yo tengo otro tipo de vida, otro tipo de prácticas. Recuerden, se suscriben, que es totalmente gratis, nadie les va a cobrar y reciben toda la información. Y hacen un gran favor. Pero también lo pueden seguir, por supuesto, a Javier García, se van a enterar del mejor análisis político, algo de económico también. Sí. Es bastante completo el pibe con esa cara de Gil. Sí, tal cual. Pero no tanto, es un amigo. Vieron qué bien que vino de viaje, ¿no? Está impecable. En las vacaciones, nos han sentado bien las vacaciones. Te voy a llamar a mi amigo Cormillot. Sí, claro. Nos reencontramos la semana próxima. Chao.